Buenas, hola a todos. Mi nombre es Kareli Suárez y hablaré sobre las biomoléculas orgánicas. Las moléculas que forman parte de los seres vivos son sorprendentemente similares entre sí en estructura y en función. De hecho, todos los organismos que conocemos contienen proteínas, ácidos nucleicos y todas dependen de agua para sobrevivir. Nuestro parentesco con plantas y bacterias se puede verificar si observamos que sus moléculas y las muestras tienen mucho en común. Los elementos que forman parte de los seres vivos se conocen como elementos biogenésicos y se clasifican en bioelementos primarios y secundarios. Los bioelementos primarios son indispensables para la formación de las biomoléculas fundamentales, tales como carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos elementos constituyen aproximadamente 97% de la materia viva y son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los carbohidratos son moléculas biológicas muy abundantes. Se les conoce con el nombre de azúcares y están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los carbohidratos o azúcares se pueden encontrar en diferentes formas. Los monosacáridos, que son las unidades más pequeñas de los azúcares. Los oligosacáridos, estos carbohidratos están formados por la unión de 2 a 10 unidades de azúcar. Y los polisacáridos, que como su nombre lo dice, son largas cadenas formadas por varias unidades de azúcar inclusas. Los monosacáridos están formados por una cadena de 3 a 7 átomos de carbono. De acuerdo al número de carbono se le llama triosa, tetrosa, pentosa y así sucesivamente. La glucosa, que está formada por 6 carbonos, es una hexosa, lo mismo que la fructosa, azúcar de las frutas. La glucosa no se encuentra en la naturaleza en forma lineal, sino que tiende a formar anillos. Los oligosacáridos, la sacarosa, es el azúcar que ponemos en la mesa todos los días. Se obtiene de la caña de azúcar o remolacha. Los disacáridos están formados por dos monosacáridos. En la sacarosa se une una molécula de glucosa y una de fructosa. Otro disacárido familiar es la lactosa, que es el azúcar de la leche. Está formada de la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa está formada por la unión de dos moléculas. Los polisacáridos son polímeros formados por la unión de muchos monosacáridos. Algunos funcionan como reserva energética tanto en plantas como en animales, mientras que otros cumplen funciones estructurales, es decir, que dan forma y firmeza a ciertos organismos. Los lípidos se conocen también como grasas. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, no polares como el éter, el cloroformo o el benceno. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Funcionan como reservas energéticas de las que se obtiene más energía que de los carbohidratos. Aislan del frío, así las ballenas y mamíferos marinos tienen una capa importante de grasa bajo la piel. Se dividen en lípidos simples, que estos son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. En este grupo se encuentran los aceites, grasas y ceras. Su función es de reserva energética. Muchas de las grasas naturales se forman de la unión de una molécula de glicerol con 3 ácidos grasos y se llaman triglicéridos. Muchos de ácidos grasos tienen 16 a 18 átomos de carbono por molécula. Los ácidos grasos pueden ser saturados si los enlaces entre los átomos de carbono en su larga cadena son sencillos o insaturados. Si existe algún doble enlace entre ellos, forman parte forman grasas y ceras que forman cubiertas aislantes que protegen piel, pelaje, plumaje. Los lípidos compuestos además contienen otros elementos como fósforo y hidrógeno. A este grupo pertenecen los fosfolípidos, los cuales contienen un grupo fosfato asociado a un lípido. El grupo fosfato se convierte en la cabeza polar de la molécula que va a ser hidrofílica y las cadenas de ácido graso se convierten en las polas hidrofóbicas. Esta propiedad hace que los fosfolípidos al contacto con el agua se sitúen formando dos capas en las que las cabezas miran hacia el agua y las polas se exponen en medio son componentes de la membrana celular. Los esteroides se componen de 4 anillos de carbono fusionados. Un ejemplo es el colesterol, que es un componente vital en las membranas de las células animales y también participa en la síntesis de otros esteroides, como las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o la aldosterona, hormona que controla los niveles. Las proteínas son moléculas muy grandes formadas por la unión de monómeros llamados aminoácidos. Un aminoácido contiene un carbono central al que se une un grupo amino, un grupo carboxilo y un hidrógeno en grupo radical. Hay 20 aminoácidos diferentes que forman parte de los seres vivos. La diferencia entre ellos está en el grupo R. Con estos 20 aminoácidos se forman todas las proteínas que hay en la naturaleza.
Cada organismo produce varios cientos de las proteínas características de su especie. Las proteínas son los elementos fundamentales de un organismo. Las uñas, así como los diminutos vellos que hay en ella, están formados por queratina, una proteína estructural. La piel que la envuelve contiene colágeno, una proteína que le da forma. Por debajo de la piel están los músculos formados por acina y miosina, proteínas contractiles, es decir, móviles. Si llegamos a los vasos sanguíneos, la sangre contiene proteínas, entre ellas la hemoglobina, que transporta el oxígeno que respiras, y varias hormonas que regulan las funciones del organismo. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfoides. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Todos los organismos poseen estas moléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, que se dicen en qué. El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal, ADN del núcleo de las células eucarióticas, o en forma circular, ADN de las células procarióticas, así como las mitocondrias y los cloroplastos eucarióticos. La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Dependiendo de la composición del ADN, refiriéndose a composición como la secuencia particular de bases, puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógenos entre bases pasando a ADN de cadena simple o a la estructura del ADN contiene dos, son la primaria y la secundaria. La primaria hace referencia a una cadena de desoxirribonucleótidos, que son los monocatenarios, es decir, está formado por un solo polinucleótido, sin cadena complementaria, no es funcional, excepto en algunos virus. La estructura secundaria, la doble hélice, estructura bicatenaria, dos cadenas de nucleótidos complementarias, antiparalelas, unidas entre sí por las bases nitrogenadas. Por medio de puentes de hidrógeno, está enrollada helicoidalmente en torno a un eje imaginario. Hay tres tipos: doble hélice A, doble hélice B y doble hélice Z. La doble hélice A hace referencia a un giro dextrógiro por la fuera, pero las vueltas se encuentran en un plano inclinado. El ADN no codificado. El doble hélice B hace referencia al giro dextrógiro, vueltas perpendiculares, que es el ADN funcional. Y finalmente el doble hélice Z con giro levógiro, vueltas perpendiculares no funcional, se encuentra presente en los varones. El ARN difiere del ADN en que la pentosa en los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de exosirribosa, y en que en lugar de las cuatro bases AGCT aparece AGCU, es decir, uracilo en lugar de timina. Las cadenas de ARN son más cortas que la de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como ADN. Al ser enlace fosfodiéster químicamente idéntico, el ARN está constituido casi siempre por una única cadena, es decir, que es monocatenario, aunque en ciertas situaciones, como el ARN y el ARNT, puede formar estructuras plegadas, complejas y estables. Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información se necesitan varias etapas. En consecuencia, la única hebra de que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o asas. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma, unidos a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto a la síntesis. El ARN ribosómico es el más abundante, el 80% total del ARN.
se encuentran los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a la subunidad de ribosoma. Esto es todo, muchas gracias.